Amén, hermana. Todos los que corren bien pueden obtenerlo. Amén. La 2 dice cómo Pablo compara una corona corruptible con una incorruptible. Amén. ¿Sí, hermana? Dice, Pablo compara la corona, una guirnalda de pino. Perdón, hermana, lo voy a empezar desde el... Amén, hermana. Dice, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y después dice, Pablo compara la corona, una guirnalda de pino, hierba y hojas de perejil, que en pocos días se convertiría en una guirnalda marchita, con una corona incorruptible. La palabra lo define todo, dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Amén, hermana. Dice que la corona incorruptible, dice que en pocos días se convertirá en una guirnalda marchita. Y la corona corruptible es una corona de justicia, la cual nos dará el Señor. La 3 dice, ¿por qué muchas veces nuestro mayor obstáculo para andar con Dios es la propia persona? El pensamiento, desde luego, es de una disciplina personal. El andar con Dios exige un sacrificio personal, tal vez de las cosas que en sí no son malas, pero que impiden la dedicación completa del alma a Dios. Amén. Que tal vez de las cosas que no son malas, como el trabajo o algún otro hobby que nosotros tengamos, dice que pueden impedir la dedicación completa del alma. Eso es lo que a veces impide la dedicación completa a Dios. La 4 dice, ¿cuáles son algunos de los privilegios que el apóstol Pablo especifica que los judíos habían gozado de grandes privilegios y habían sido sostenidos en una manera sobrenatural? ¿Cuáles son algunos de los privilegios que los judíos gozaron? Amén. Tenían sobre ellos la nube que les mostraba el camino y los protegía en los momentos de peligro. Habían podido atravesar en seco el Mar Rojo. En figura de estas dos experiencias los había unido de una manera perfecta con Moisés, el más grande líder y legislador, hasta poder decir que él había sido bautizado en él, así como los cristianos son bautizados en Cristo. También ellos habían comido el maná en el desierto. Hablando de la roca, Pablo dice claramente la roca es Cristo, lo que sugiere que es la preexistencia de Cristo. Amén, hermano. Mire todo lo que aconteció con ellos, ¿verdad? Pero dice que a pesar de todos los privilegios espirituales, desagradaron al Señor y pues quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto. La 5 dice, las historias del pueblo en el Antiguo Testamento proveen ejemplos de los cuales los creyentes pueden aprender. ¿Qué nos enseña en particular la salida de los israelitas de la cautividad de Egipto? Amén. ¿Sí, hermana? Dice, enseña a los creyentes para no codiciar las cosas malas. Claramente, el estado de los israelitas es como el pueblo de Dios y los recipientes de su amor. Amén. Amén, hermana. La 6 dice, si aquellas gentes quienes han sido testigos de los milagros acerca de su salida de Egipto podían ser tan fácilmente tentados hacia la idolatría, luego los creyentes corintios, quienes estaban literalmente rodeados de ídolos, ¿qué debían hacer? Amén. ¿Sí, hermano? Dice, debían estar en guardia los creyentes en Corinto. Necesitaban ser recordados que Dios estaba totalmente separado de los ídolos y ellos no podían participar en fiestas idólatras bajo el pretexto de adorar a Dios. Esto deshonraba a Dios y él no pasa por alto este pecado.
ni tampoco sus seguidores. Amén. Dice que debían también estar en guardia. Así nosotros, hermanos, debemos estar siempre en guardia. Aunque a veces no sabemos el significado o las cosas de algunas cosas que nuestras familias o el mundo hace, y vamos y las hacemos y estamos cometiendo pecado que el Señor no le gusta. Amén. La 7 dice, ni tentemos al Señor. ¿Qué sugiere la palabra tentar? Ni murmuréis. ¿Qué significa murmurar? Amén. ¿Sí, hermana? Tentar sugiere la idea de desafiar a Dios. En otras palabras, tentar a Dios es tratar de ponerlo a prueba para ver cuánto tiempo dura su paciencia. Murmurar significa hacer ruido sordo y prolongado, quejarse entre dientes o en voz baja. Amén, hermanos. Dice que la murmuración tiene sus raíces en la incredulidad, o sea que es la negación de la bondad de Dios. Amén. Eso es lo que significa murmurar. La 8 dice, ¿por qué el ejemplo de los israelitas fue una amonestación a los creyentes corintios como también lo es a nosotros? Amén. ¿Sí, hermana? Dice, ninguna parte de las escrituras se escribió en vano. Por eso la historia del Antiguo Testamento se utiliza para mostrar un modelo de conducta para seguir o para rechazar. Debe ser nuestro deber y prudencia y recibir de ella las instrucciones necesarias. Amén. Dice que todo esto no ocurrió en vano, ¿verdad? Todo lo que ocurrió antes que Cristo viniera era provisional y simbólico. Amén. Y ahora nosotros tenemos la ventaja de aprender de las experiencias de los israelitas y por sobre todo al conocer la verdad plena dada por Cristo, que fue la palabra de Dios. Cristo trajo la palabra del Señor y eso es lo que nosotros, es nuestra guianza, es nuestro ayo. Amén. Amén. La 9. Amén. La 9 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la clara aplicación que Pablo hace en este versículo? Amén. ¿Sí, hermana? Dice, los fieles de Corintio estaban muy orgullosos de su posición en sus dones, de sus predicadoras, así como lo estaban los israelitas. Sin embargo, fallaron. La autoconfianza en la carne puede resultar en la caída. Notaremos que en un estado de prueba todo puede cambiar. Mientras estamos en esta vida podemos permanecer en pie o caer. Nuestra firmeza era la fe, depende de nuestra unión con Dios y una continua vigilancia. Amén, hermano. Mira, dice que ese es lo que es lo que nos hace caer, es la autoconfianza en la carne. Amén. Y lo que nos hace estar firme es la fe. Amén. La 10 dice, el cristiano no está exento de la tentación. ¿Qué incluye aquí tentación? Amén. ¿Sí, hermana? Pruebas y aflicciones. Amén, hermano. Dice que las pruebas y las aflicciones, pero Dios permite, amén. Dios permite estas experiencias para engrandecer y fortalecer la fe. Mira, hermano, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, y gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy, amén. Abran los expositores bíblicos en lección número 9, que corresponde a noviembre 29 de este año. Quien no tenga expositor bíblico, es en 1 Corintios 9, 24 hasta el 10, 13, capítulo 10, 13. Amén.
Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Vamos a dar lectura a esta parte de la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice, ¿cómo se titula? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir victoriosamente? Amén. Amén. ¿Cuál es la verdad central? La vida victoriosa viene por la fe en Dios y la obediencia A su palabra. El versículo clave, ¿cuál es? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Amén. Vamos a dar lectura. Dice Corintios 9:24 hasta el 10:13. Dice así: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, hablando de corredores, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ya de los corredores se pasa a los luchadores. Todo aquel que lucha, ¿verdad? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y luego se va a la pelea, miren. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Qué maravilloso es eso. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar, Dios mío, en esta mañana venimos ante tu presencia pidiendo tu ayuda, tu socorro, tu auxilio, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a poder entender y comprender tu santa palabra, Señor, en esta mañana. Señor, te honramos y te glorificamos. Bendito Dios, que esta palabra que es tu semilla llegue a nuestros corazones y que haga, Señor, lo que tú la has de enviar a hacer en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Puede tomar su lugar, gloria al Señor, amén. Bendito Dios, amén. Amados hermanos, en todo ser humano existe o ha existido la gran batalla interna entre la carne y el espíritu. Amén. La lucha entre la carne y el espíritu. Siempre ha existido esa lucha dentro de los seres humanos. Amén.
La palabra de Dios declara que los deseos de la carne son los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Y dice que son del mundo. Vayan allá, primera de Juan 2, versículo 16. Ustedes van a encontrar que allí es donde la palabra del Señor está diciendo y está hablando de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de esta vida. Y dice que son del mundo. Primera de Juan 2:16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense, y dice que están en el mundo. Dice, eso es todo lo que hay en el mundo. Todo lo que tú vas a encontrar en este mundo es eso, ¿sí? Es deseos, ¿sí? De la carne, deseos a tus ojos. Y lo que te va a producir vanagloria, o la vanagloria de la misma vida. Eso es todo lo que hay en este mundo. Amén. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto, que precisamente esto fue ese proceso fue el proceso que siguió la tentación del Señor Jesús. Si tú te vas a leer Lucas 4, del 1 al 12, mira lo que dice Lucas 4, del versículo 1 al 12, cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el mismo Espíritu Santo. Amén. Dice allí, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allá estuvo ¿cuántos días? 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, ¿sí? En aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿En dónde sintió hambre el Señor? En su humanidad, en su carne, en su cuerpo. Experimentó el hambre. Entonces el diablo, valiéndose de la carne, ¿qué le dijo en el versículo 3? Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mire, ahí está. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, la carne. Y eso es lo que dice precisamente Juan 2:16. Amados hermanos, habla de los deseos de la carne. Amén. Habla de los deseos de la carne, ¿verdad? Y nos vamos al versículo 4. Ya ahí está, ya esa fue la primera fase. En el versículo 4 dice, Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y entonces el diablo lo lleva a lo más alto de un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró, hizo que sus ojos lo miraran. Entonces ahí están los deseos de los ojos. Y le dijo el diablo, ¿qué le dijo el diablo? En el versículo 6, hermana Silvia. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y el 7. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Mire, los deseos de los ojos. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús, hermano Jesús? Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Amén. Entonces ese mismo proceso va a usar Satanás con nosotros. Ese mismo proceso usa Satanás con nosotros. Y falta la vanagloria de la vida. En el versículo 9 lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Y qué le dijo allí? Hermana Lucy, ¿sí nos está siguiendo? Sí. ¿Qué le dijo? Dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y luego el 10. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con
su pie en piedra. Fíjese bien, la vanagloria de la vida, ¿sí? Era como que si ¿qué hubiese pasado si el Señor Jesús hubiese hecho eso, de lanzarse? Hubiese como entrado como en jactancia. Soy el Hijo de Dios. No me pasa nada. Soy el Hijo de Dios. Simplemente Satanás, a quien estaba tentando, era Dios. Amén. Y no cayó en la vanagloria de la vida. Amén. El Señor Jesús no cayó en esa tentación y le contesta: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Simplemente eso era que Satanás estaba tentando a Dios. Amén. Entonces ahí encontramos esas tres maneras en cómo Satanás quiere que nosotros caigamos. Amén. Amén. Ahora, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo vivir una vida victoriosa? Si estamos luchando contra todas estas cosas, ¿cómo le debemos de hacer? ¿Cómo vivir una vida victoriosa, amados hermanos? ¿O qué dice la Biblia acerca de cómo debemos nosotros de vivir una vida en victoria? Amén. Y ese es el título: vivir victoriosamente. Yo le puse un tema y le puse 3 pasos para vivir victoriosamente. El primer paso para que tú vivas una vida en victoria es el primer punto que está allí. ¿Qué dice el primer punto de tu expositor bíblico? Ahí en tu expositor bíblico. Manteniendo el dominio. Manteniendo el dominio. Ese es el primer paso. Manteniendo el dominio. Ahora, ¿qué es dominio para ti? Total control. ¿Mande? Total control. Control, dice nuestra hermana, total control de qué, control de qué. Allá está nuestra hermano, dice de los apetitos pecaminosos, por decirlo así, ¿verdad? Amén. ¿Qué más? ¿Qué es dominio para ustedes? Dominio. Porque ahí dice manteniendo el dominio. Amén. ¿Qué es dominio? Ser fuerte. La sujeción. ¿Cómo, hermano? Sujeción. Ahí está la palabra clave. Sujeción de la carne. Sujetar tu carne. Aprender a sujetar tu carne. Amén. Y aprender a sujetar tu carne, simplemente sujeción, sí, o dominio. Dominio es una palabra que va colateralmente caminando con templanza espiritual. Templanza espiritual es la última virtud o la última de las 9 virtudes que forman parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Templanza. Entonces, dominio es templanza. Templanza es dominio. Es sujetar tu carne. Amén. Es dominar tu carne. Amén. Entonces, amados hermanos, de acuerdo a esta parte de la palabra de Dios, vemos que el apóstol Pablo, él no aspiraba a las cosas corruptibles de este mundo. Y una persona que aspira a lo corruptible de este mundo no tiene dominio. No puede decir que tiene dominio propio, porque solo está aspirando a lo corruptible. Amén. ¿Qué es corruptible? Todo aquello que tiene principio ¿de qué? ¿Qué le pasa al hierro con el tiempo? Se oxida. Entonces es corruptible. Todo lo que tiene principio de deterioro. Amén. Entonces, todo aquel que aspira a lo corruptible de este mundo no tiene dominio propio. Amén. El apóstol Pablo aspiraba a las cosas incorruptibles. Las cosas incorruptibles de la vida eterna. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:8? 2 de Timoteo 4:8, amados hermanos. Si alguien puede leerlo, por favor.
Segunda de Timoteo 4:8. Amén, hermano. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman sus vidas. Ahí está. Amén. ¿Dónde estaban puestos sus ojos? En lo incorruptible. Amén. Entonces, para que nosotros comencemos a tener dominio propio, debemos de entender que debemos de quitar nuestros ojos de lo corrupto. Debemos de quitar nuestros ojos de lo corruptible y poner nuestros ojos en lo incorruptible. Amados hermanos, todo lo que se ve, todo lo que ven tus ojos naturales es corruptible. ¿Esta cosa es corruptible? Sí. ¿Este es corruptible? Sí. ¿Esto es corruptible? Sí. ¿Los chequecitos que traigo aquí son corruptibles? Sí. Si traigo la cartera que parece ya una enciclopedia llena de puros billetes y a 100, ¿eso es corruptible? Sí. Si tengo una lavadora en la casa llena de puros billetes y a 100 allí, ¿es corruptible? Sí. Si tengo una cuenta en el banco gigante, 100,000, 200,000, 300,000 dólares, ¿es corruptible? Sí. Todo lo que se ve, todo lo natural, todo lo palpable es corruptible, es corrupto, se va a quedar aquí, nada de eso te vas a llevar. Desnudo vine y nací de mi madre, y desnudo he de volver al vientre de la tierra. Amén, hermano. Dé la gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo tenía sus ojos puestos primeramente en lo incorruptible. Ahora, ¿quién me puede leer el 24? Antes de leerlo, el apóstol Pablo procedió a comparar su caminar y el caminar de todo cristiano hacia la vida eterna con 3 pruebas atléticas. Vamos a ver 3 pruebas atléticas que se llevaban a cabo en unos llamados juegos ístmicos. Amén. Esos juegos se celebraban cada 2 años cerca de Corinto. Amén. Entonces aquí vamos a entender, amados hermanos, un poco más cómo ejercer dominio propio en base a estos ejemplos ilustrativos de los 3 Juegos Olímpicos que impuso ahí, que mostró el apóstol Pablo. Amén. 24 y 25, ¿quién nos puede leer? Amén. De nuestro texto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros una incorruptible. Miren, el 24, basándonos en el 24, aquí en ese versículo, en los 2 encontramos el primero y segundo juego que menciona el apóstol Pablo, el cual eran las carreras y las luchas. ¿Verdad que sí? ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Entonces ahí estaba, él ponía este ejemplo ilustrativo de los que corren en el estadio. A la verdad todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo dice. Y luego después se fue a los de la lucha, a los que luchan, a los luchadores. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Era lucha olímpica. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Amén. Entonces ahí vemos eso. Amén. Encontramos esas 2 cosas allí. La vida cristiana es comparada a una carrera. En otros versículos que la Biblia arroja luz que la vida cristiana se compara a una carrera. Hebreos 12, versículo 1, ¿quién lo puede leer? Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor vuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está, corramos. Oiga bien, entonces la Biblia arroja luz y hace ejemplos ilustrativos y compara, sí, el caminar del cristiano con una carrera. Amén.
Tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla que nos despojemos de dos cosas, de todo peso. ¿Qué cosa puede impedir que nosotros corramos con libertad nuestra vida cristiana? ¿Qué cosa puede impedir? Mencionaba nuestra hermana Silvia, aunque hay cosas que no son malas, pero que sí pueden ser impedimento para que tú corras con libertad la carrera cristiana. Por ejemplo, un hobby. Estoy jugando, yo juego fútbol, y no digo que el fútbol sea malo, pero el fútbol, de repente por allí me dicen, tienes que venir los domingos a jugar, y desatiendo la iglesia. O por allí hay una cosa que es prioritaria en cuanto a las cosas de Dios, y yo prefiero irme a jugar la final. Pues entonces eso está ocasionando un peso, aunque es un deporte y no es malo, pero está ocasionando un peso que te impide. Amén. Sí, cuando yo jugaba en los equipos fútbol, llegó uno allí a jugar y el coach le dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y le dijo él, pues vine a jugar, pues ¿cómo iba a perder la final? No, dice, tú no vas a jugar la final, tú siéntate allí, porque tú no debes de estar aquí, tú tienes que estar allá en tu esposa. Fuiste a dejar a tu esposa, está teniendo un bebé, y en lugar de estar allá con ella, vienes a jugar la final aquí. Así es que no vas a jugar. Así escoge, o te vas allá o te sientas ahí, pero no vas a jugar. ¿Sí? Se la aplicó. Hasta eso llega el deporte, hermano. El deporte puede llegar a ocupar o a ser estorbo en nuestras cosas con Dios, en nuestra relación con Dios, con nuestros familiares igual, a olvidarnos de las cosas que tienen prioridad. Entonces eso es peso. Es un peso que te asedia y no te deja correr con libertad. Amén. Y como esos ejemplos hay muchos, pero también el versículo menciona el pecado. ¿Sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas tenemos que despojarnos: lo que nos es pesado para correr y todo el pecado que está asediándonos. Amén. Debe la gloria al Señor. Y entonces dice, y entonces vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. No dice que corras apurado. No dice que tienes que llegar en primer lugar. No dice que tienes que ser el servidor número 1 de la iglesia. No dice que tienes que arrojar. No, dice corre con paciencia, a un ritmo, a un paso. Pero no dejes de dar paso a pasito. Amén. Dicen que hay un dicho que dice que vale más paso que trota. Algo así, ¿no? Ya parezco el Chapulín Colorado. Sí, algo así dice que vale más el paso. Habla de que tu paso de trote vale más que alguien que va con todo corriendo. Amén. Dé la gloria al Señor, amado hermano. Entonces ahí está hablando de una carrera. Ahora, se compara también el caminar del cristiano con una lucha. A ver, vayan a 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7, ¿qué dice? A ver, hermano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Fíjense, he peleado la buena batalla. Amén. Entonces, amados hermanos, hay dos diferencias muy notables en cuanto al premio que los corredores y que los luchadores recibían, comparado con el que reciben los creyentes que terminan esta carrera y que terminan esta lucha. Hay dos diferencias en esos premios. Primeramente, en los Juegos de Grecia, uno solo se llevaba el premio, y esto toca profundamente mi corazón, porque en la carrera espiritual no solamente habrá uno premiado. En la carrera espiritual, todos los que corran, todos los que participen y corran bien, van a poder obtenerlo. Y esos premios no son premios
limitados. Nuestro Dios no es un Dios exclusivo, solo para algunos. Es un Dios inclusivo, que incluye a todo aquel que corra bien la carrera espiritual. Gloria al Señor. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios no es un Dios exclusivo. Amén, hermano. Dé la gloria al Señor con todo su corazón en esta preciosa tarde. Amén. La segunda diferencia acerca de los que luchan, ¿sí? Los atletas griegos, los que luchaban, ellos para poder estar preparados se sometían a una severa disciplina. Amén. A fin de estar en condiciones de competir con éxito. Pero mira, amado hermano, lo que recibían era una corona corruptible. Eso era lo que recibían en los juegos, en esos juegos ístmicos. O sea, ni siquiera era una corona de laurel, sino era una corona hecha de ramas de pino. ¿Se da cuenta? En cambio, amados hermanos, la corona del cristiano es una corona incorruptible. Así dice la santa palabra del Señor allá en 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dice: nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, incorruptible, algo que no se marchita, algo que no se corrompe, algo que no se caduca, algo que no se gasta, algo que es eterno para siempre. Amén, hermano. Algo que no tiene principio de deterioro. Amén. Dé la gloria al Señor. Versículo 26, ¿quién lo puede leer? El 26. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Mire, amado hermano. El tercer juego, aquí ya habla del tercer juego, ya hablamos de la carrera y de qué, y de las luchas. El tercer juego era algo así como un estilo de boxeo. Amén. En donde si el atleta lanzaba golpes únicamente al aire, ofrecía ventaja al adversario. Amén. Y el apóstol Pablo, amado hermano, él no derrochaba sus energías espirituales. Amén. Él no derrochaba sus energías espirituales solamente en sacudir o únicamente en sacudir el aire. Amén. Como muchos creyentes hoy en día, ¿verdad? Y en todos los tiempos, con indicios de carnalidad, que desperdician el tiempo en niñerías, desperdician el tiempo en conflictos, por causa de que no se les da el juguete que ellos quieren. O sea, no se hacen las cosas como ellos quieren. Amén. Esas niñerías, esos conflictos entre creyentes simplemente es lanzar golpes al aire, es debilitarse espiritualmente más de lo que están. Amado hermano, hagamos todos como hacía el apóstol Pablo, que no lanzaba golpes al aire. Él atacaba bien al enemigo, pues conocía bien sus artimañas. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 2:11, si tú vas allí, dice claramente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ahora que somos cristianos, ahora que somos creyentes, ahora que conocemos la Biblia, no ignoramos sus trampas, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos por dónde nos va a atacar. Sabemos bien lo sabemos por dónde Satanás me quiere vencer, por dónde Satanás me ataca. Tú bien lo sabes por dónde Satanás te ataca, bien lo sabes, conoces sus artimañas. Y como conocemos sus artimañas, ya no lanzamos golpes al aire. Ahora los golpes son certeros. Vete de mi vida, Satanás. Jehová el Señor te reprenda. No tentarás al Señor tu Dios. Amén, hermana. Bien sabemos,
Amén. Esto es como un ejército. Un ejército que tiene su guarnición. Está protegido todo ese fuerte, toda esa concentración. Está protegido por soldados todo alrededor. Pero saben bien por dónde los pueden atacar, cuáles son los más débiles. Amén. Hay flancos débiles. Y todos nosotros tenemos flancos débiles, debilidades, errores, flaquezas. Amén. Y sabemos bien por dónde el enemigo te quiere acabar. ¿Sí? Si por allí tú eres muy fácil en entrar en desesperación, en impacientarte, ten por seguro que por allí te va a atacar Satanás. Sabe que esa es tu debilidad. Por allí te va a atacar. Amén. Conocemos bien nuestras debilidades. Si tengo lucha contra mi carácter y le pido a Dios que forje mi carácter, que me ayude, que ayude mi carácter, porque soy muy caluroso, yo así de la nada ya estoy encendido. Por allí te va a atacar Satanás. Quiero que sepas que por allí te va a atacar Satanás. Amén. Si soy muy tendencioso a cierta actividad que yo sé que es perjudicial, por allí te va a atacar Satanás. Amén, hermano. Dé la gloria al Señor. Si soy es que yo soy medio perezoso, ¿verdad? Como que por allí te va a atacar Satanás. ¿Sí? Amén. Así es que denle la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Si eres medio así como el hermano Mosqueda, como le encanta comer al hermano Mosqueda, pues también por allí puede venir un ataque, porque también eso es debilidad. Amén. Hay que comer para vivir y no vivir para comer, ¿o no? Pero muchos como el hermano Mosqueda a veces no podemos ver eso. Amén. Y le entramos, hermano, ¿sí? Luego ahí estamos por allá bien enfermos. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Alabe el nombre de Cristo. Ahora nosotros no lanzamos golpes al aire. Amén. Nuestros golpes ya no son golpes al aire. Sabemos bien por dónde el enemigo nos va a atacar. Amén. El 27, ¿quién me lo puede leer? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, aquí en este versículo, amado hermano, continúa la metáfora del boxeo. Amén. O sea, la imagen simbólica del boxeo. Solo que ahora el apóstol les pone como su adversario. Ahora sí, dice, y se va directo: mi adversario, el adversario mío, es mi propio cuerpo. ¿Sí? Y dice, y lo golpeo mi cuerpo. Amén. O sea, el apóstol Pablo no quería decir que golpeaba físicamente su cuerpo, no quería decir eso, sino que lo sometía a un severo control de los instintos y sobre todo de los sentidos. Controlar los instintos y controlar los sentidos. Un severo control. Oiga bien. Cuando el apóstol Pablo escribió, lo pongo en servidumbre, nos está dando la idea del rigor con que el apóstol Pablo sometía su cuerpo. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu que en él no había caído en vano. Porque la palabra del Señor dice que habla de esto y dice que todo cayó en el apóstol Pablo por gracia de Dios, la gracia de Dios que había caído en él. ¿Qué dice 1 Corintios 15, versículo 10? 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes
He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amado hermano, todo es por la gracia de Dios que está en nosotros, la gracia de Dios que está en ti. Echa mano de la gracia de Dios. Amado hermano, sometamos nuestro cuerpo a un control ejercido, echando mano de la gracia de Dios, echando mano del poder del Espíritu. No sea que de lo contrario, que nuestro cuerpo, en lugar que nosotros controlemos nuestro cuerpo ejerza control sobre nosotros, amado hermano, y no sea en vano la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. No es en vano, echemos mano de eso. Amén, hermano. De la gloria al Señor. Al final del versículo el apóstol Pablo escribió el peligro. Escribió un peligro. Al final de ese versículo 27. Escribió, sí, el peligro de si él era negligente al dominio de todas las inclinaciones de la carne. Y si tú eres negligente y no ejerces dominio sobre todas las inclinaciones de tu carne, o sea, pasas por alto todo esto y te dejas llevar por los deseos carnales, entonces dice que puede ser, ¿qué? Eliminado. ¡Ay, Dios! Eso está tremendo. No sea que habiendo sido un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que decía el apóstol, no sea que habiendo sido proclamador del evangelio del Señor Jesús, anunciador del evangelio del Señor Jesús, fuese yo a quedar sin alcanzar la vida eterna, la misma vida eterna de la que yo predico, y que yo vaya a ser eliminado, que yo no la alcance. Dios mío, eso está tremendo. Eso hay que ejercer control. Hay que ejercer control sobre nosotros. Hay que mantener el dominio. Pidámosle a Dios, amado hermano, que nos enseñe verdaderamente a vivir una vida en el Espíritu, a no ser negligentes a las inclinaciones de la carne. La Biblia habla de dominio propio. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? 2 Timoteo 1:7. ¿Quién lo puede leer? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ese es el 1:7. Amén. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y eso solamente se puede hacer viviendo una vida en el Espíritu. Amén. Y echando mano de la gracia que Dios nos ha dado. Amén. Y del Espíritu Santo. La segunda manera en que podemos nosotros vivir una vida victoriosa es aprendiendo de Él, del pasado. No es que vivamos en el pasado, es que aprendamos del pasado. Y ahí está ese siguiente punto, ahí en sus expositores bíblicos. Dice, aprendiendo del pasado. Amén. ¿Quién puede leer el versículo 1 al 4? Del versículo 1 al 4. Ahí en tus expositores. ¿Nadie? Amén, hermana. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. El 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. El 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Gracias, hermano. Mira, hermano, cómo es necesario, amado hermano,
que el creyente aprenda de las experiencias pasadas que otros han vivido. Y no queremos muchas veces nosotros eso, ¿verdad? O sea, saber el significado de la frase común que dice: debemos saber experimentar en saco ajeno. Y muchos decimos: no, es que eso a mí no me confecciona. Ese overol a mí no me confecciona. A mí no me va a pasar eso que le pasó. Sí, ahí clarito dice que el que mire, ¿qué? Que esté, ¿qué? Firme, mire, que no caiga. No, a mí no me va a pasar eso. ¿Cómo va a pasar lo que le pasó a ese hermano? Agárrese. Amén. Debemos de aprender de las experiencias de los demás. Debemos de aprender de las experiencias del pasado. Amén. Experimentar en saco ajeno lo que le pasó a muchos en el pasado. Amén. Aquí constantemente yo les digo, muchos llegamos a la iglesia muy humildes, hermano. Y ay, sí, qué humilde soy, bien humilde. Pues sí, pues el mundo le dio una arrastrada. ¿Cómo no va a llegar? Y él llega bien derrotado, llega bien vencido, llega bien acabado. Qué sacudida le dio el alcoholismo, qué sacudida le dieron las drogas, qué sacudida le dio ese pecado de ser mujeriego, de ser hombrera, porque hay mujeres que también son hombreras, ¿sí? Bueno, los hombres mujeriegos, mujeres hombreras, digo yo, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero siempre termina mal. Eso siempre termina mal. Y una sacudida que le da el enemigo, y llega a la iglesia bien humilde. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, yo los he visto, hermano. Se ponen bien cachetoncitos, bien gorditos, rojos como un tomate, más rojos que un tomate, bien fuertes. Empiezan a ganar dinerito aquí y dinerito allá, y hacen eso acá, y dicen: no, hermano, y se vuelven bien orgullosos. Pierden la humildad. No se acuerdan de aquello que les pasó, no se acuerdan. Amén. Entonces, eso también sucede, amados hermanos. Amén. Entonces, amado hermano, sí, en esos versículos observamos todos los privilegios de los que gozaba y había gozado el pueblo de Dios después de haber sido libertado de aquella opresión egipcia. Primero dice, el pueblo de Dios gozó ¿de qué? Dice que menciona la ¿qué? La nube. ¿Qué era esa nube? Era una nube que los había guiado hacia su libertad. Amén. Y todos gozaron de ese privilegio, y eso fue un gran privilegio. Nosotros hemos gozado del privilegio de tener el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a toda la verdad. Él es el que nos lleva a toda la libertad. Él es el que nos guía, nos enseña, nos conduce. Qué hermoso privilegio Dios nos ha dado al darnos su Espíritu Santo. Aleluya. Amén, hermano. Y también ellos gozaban del alimento espiritual, gozaban de la bebida espiritual, que era la provisión física y la provisión espiritual que Dios les dio mientras peregrinaban por el desierto. ¿Qué les dio cuando peregrinaban por el desierto? Les dio maná, les dio bebida espiritual. Golpeaban la peña y salía agua y eran saciados. Hoy en día nosotros tenemos un gran privilegio del alimento espiritual, alimento que sustenta, alimento que sacia, alimento que llena, la bendita palabra del Señor, enseñada con poder y predicada bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria. Mira qué privilegio te ha dado Dios, hermano. Miren nomás, hermano. En muchos lugares no tiene ese privilegio. Aquí hasta día 3, 4 Biblias, hermano, tenemos. ¿Verdad? Biblias de estudio y Biblias de quién sabe qué y de nombre, hermano. ¡Qué privilegio! Amén. De la gloria al Señor. Amén. Alabe el nombre de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden ver los privilegios de los que ahora gozan, después de haber sido libertados de la opresión del pecado,
Déjame decirte que son muchos, aparte de estos que estamos mencionando. Dios ha puesto una paz preciosa en nosotros. ¡Qué privilegio! Ha puesto su paz en nosotros. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poseemos también la ciudadanía de Dios. Hemos sido adoptados por Dios bajo los mismos privilegios que un hijo natural. Sí, tenemos la ciudadanía de Dios. Poseemos todas las promesas de Dios. Ya no estamos muertos espiritualmente. Tenemos libre entrada a la gracia de Dios, libre entrada a la misma presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Libre entrada a la gracia absoluta de Dios. Estamos reconciliados con Dios. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Dios ofrece vida eterna y Dios da vida eterna. Aquel que la busca y la pide y la quiere y la desea. Él es el que da la vida eterna. Amén, hermano, de la gloria al Señor con todo su corazón. ¡Qué privilegios! ¿Por qué olvidarnos de eso como el pueblo de Dios se olvidó? ¿Verdad? Bueno, hay muchos que se olvidan. Ya les expliqué cómo llegan y luego el pastor amonestó a unos porque se fueron de cacería. Ya después que se hicieron cristianos y que se hicieron traileros y carros y manejaban carros de volteo y de tierra y harto dinero, hermano, y agarraron el hobby de la cacería y se fueron desde el viernes, sábado y domingo y no llegaron al culto. Y el pastor los amonestó que por qué no habían llegado. Hermano, sí que no merecemos un día de distracción. Hasta enojados, hermano. Dios mío. Y cuando llegaron acabados. Sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Bien humildes. Perdieron esa humildad. Que Dios nos ayude, hermano, a no dejar de ser humildes. Amén. Eso es lo que es la verdadera humildad. Amén. El 5, ¿quién lo puede leer? El 5, versículo 5. Amén. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ay, eso está tremendo, hermano. Gracias, hermana. Mira, amado hermano, aquí en este versículo nos está enseñando o nos muestra un marcado contraste, o la existencia de un marcado contraste. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, o sea, muchos del pueblo de Dios, después de haber gozado de todos aquellos privilegios de parte de Dios, cayeron al desobedecerle a Dios continuamente, y el resultado fue que quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron en sus pecados en el desierto. Los de Coré, ¿verdad? Murieron en sus pecados. Mira, amado hermano, esto debe de ponernos a pensar que esto de las cosas de Dios no es un juego. No es bueno estar desobedeciendo a Dios vez tras vez, continuamente. Puede llegar un día, si tú eres de esos que entra y sale, o eres de esos que hoy estás bien con Dios, mañana no, pasado mañana sí, el otro día no, y ahí te la llevas y ahí estás. Si tú eres de esos que nada más están así en las cosas de Dios, puede llegar un día en que quedemos o quedes postrado como quedó postrado el pueblo de Dios. Puede llegar un día que la muerte te sorprenda estando en esa actividad de entrar y salir. Que Dios nos libre. Y quedas postrado. Amén, hermano. Acabó, Dios perdona. Sí, Dios perdona. Yo sé que Dios perdona, pero no es un juego. Es necesario salir. Si hay actividad pecaminosa en tu vida, si hay actividad pecaminosa en mi vida, es necesario salir. Es menester salir. Es urgente salir. Levantarme en victoria. Levantarme de una vez y para siempre en victoria. No sea que vaya a quedar postrado en el desierto. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Versículo 6, ¿qué dice? Amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas,
como ellos codiciaron. Como ellos codiciaron. Mira, hermano, aquí este versículo es exactamente donde encontramos ese sabio consejo de parte de Dios, ese consejo para cada uno de nosotros. Y ese consejo es el siguiente, que todas las historias del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento deben de ser como ejemplos para los creyentes actuales, para no codiciar cosas malas, como muchos de ellos las codiciaron y sí, perecieron en el desierto. Le platicaba yo a uno la historia del rey David con Betsabé, y luego me dijo, ahí está, dice, si él que fue rey hizo eso, con ti más uno. Anda, tú anda liego, le digo yo, sin vergüenza. Eso no quiere decir que la Biblia te está dando chance de que tú seas como el rey David, no. Ese es un ejemplo para que a ti no te acontezca, para que tú veas lo que puede pasar. Amén, hermano. Amén. Dé la gloria al Señor con todo su corazón, amén. Amén. Bendiga el nombre de Cristo. Versículos 7 al 10, ¿qué dice? Del 7 al 10, vamos a ir un poquito más rápido, del 7 al 10. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Aquí en estos siguientes versículos el apóstol Pablo especificó claramente cuáles fueron los pecados que el pueblo de Israel cometió. ¿Sí? Los especificó. Y podemos ver que todos ellos tuvieron sus consecuencias. ¿Sí? Primero dice que el pueblo fue ¿qué? Idólatra. Sentándose a comer y a beber y levantándose a jugar. Y vemos que la consecuencia fue que Moisés quebró las primeras tablas de la ley y murieron a espada como 3,000 hombres. ¿Sí recuerdan esa historia? ¿Cómo murieron? ¿A espada por quién? ¿O a espada de quién? ¿La recuerdan? Sí, cuando les dijo que quién estaba de parte de Dios. El que esté conmigo, el que esté con Jehová, véngase para acá, véngase para este lado. Los levitas. ¿Sí? Y entonces dijo, mátenos. Y era imposible, ¿por qué? Que no los matasen, porque el poder de Dios estaba con aquellos que eran fieles, aquellos que se arrepintieron y les dieron muerte. Y ese fue el castigo, amados hermanos, la consecuencia. En segundo, dice que algunos de ellos que fornicaron y cayeron ese día, ¿cuánto? 23,000. Ahí dice 23,000, pero creo que acá dice 24 la Biblia, no estoy seguro. A ver, vamos a Números 25, del 1 al 9. Me llamó la atención eso. Números 25, del 1 al 9. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién fornicaron? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en el medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y entonces cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuánto? 24,000. 24,000. Entonces sí estoy yo en lo correcto, ¿verdad?
No son 23, son 24. Amén. Yo creo que ahí el expositor dice 23 el expositor. Entonces ahí hay un error, pero bueno, somos humanos, ¿verdad? Aún los que escriben cometen errores. ¿Quería decir algo, hermano? Aquí también dice en la Biblia. ¿Dice 23? Sí. ¿Y acá por qué dice 24? No, en el texto que estamos leyendo dice 23 mil. En el versículo 8. 24. Parece que Pablo es de cómo, o sea, No, en Corintios. Y tras el varón de Israel a la tienda y él los alanceó a ambos. ¿Esa escritura que estamos leyendo? 25. No, del yo estoy leyendo en la Biblia. Ok. Aquí también dice 23 mil. Bueno. Pero hace alusión a esta cita. Es esta cita. Bueno, gloria a Dios. Hay que averiguar eso más después. Amén. No nos vamos a detener ahorita todavía mucho eso. En tercero, dice también que muchos de ellos tentaron a Dios y perecieron por las serpientes. Recuerden cuando se levantó la serpiente de bronce, recuerdan esa historia. Sí, Dios mandó serpientes de fuego. No literalmente eran de fuego, sino era una clase de serpiente muy mortífera, muy mortal, muy venenosa. Sí, y entonces allí murieron muchos. No paró la mortandad hasta que no fue levantada el asta y todo aquel el asta, la serpiente de bronce, y todo aquel que era picado por la serpiente iba y levantaba sus ojos y observaba a la serpiente en la asta de bronce y era sanado. Amén. De la gloria al Señor. Todavía hoy vemos esa asta, ¿verdad? En las insignias de los hospitales. ¿Simboliza qué? Sanidad. Simboliza sanidad en la era actual. Amén. Pero ya en un sentido espiritual ya simboliza el pecado que fue llevado a la cruz del Calvario. Amén. De la gloria al Señor. Cuarto, dice también que murmuraron y que el resultado fue que muchos perecieron por el destructor. Amén. Entonces, amado hermano, todo esto trajo consecuencias fatales al pueblo de Israel. Y es esto lo que debemos nosotros de aprender, que todo pecado trae consecuencias graves a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, vayan a Romanos 2, versículo 9, y van a ver que todo pecado cometido en nuestras vidas va a traer consecuencias. Trae sus consecuencias. Amén. En primer lugar, la primera consecuencia te separa de Dios. Te aleja de Dios, te aparta de Dios. Pero ¿qué dice allí? Aparte de eso, Romanos 2, 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ahí está. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que le espera. Amén. Tribulación y angustia. Ahora, versículo 11, ¿quién lo puede leer? Amén. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros A nosotros. a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias, hermano. Es aquí en este versículo, amado hermano, donde podemos ver muy claramente que hace referencia a todos los eventos históricos, ¿sí?, que le acontecieron a Israel, el pueblo del Señor. Y dice que debe de servirnos a nosotros como un ejemplo. Amén. Debe de servirte a ti como un ejemplo, o sea, como una instrucción para nuestro caminar como cristianos. Amén. Este versículo tiene un gran parecido con el versículo 6. Pero la diferencia está en que el versículo 6 únicamente habla de que los eventos históricos del pueblo de Israel deben de ser ejemplo para los creyentes actuales. Y este versículo 11 declara que deben de ser ejemplo y servir de amonestación. Agrega, servir de amonestación para los creyentes actuales. Amén. El 12, ¿qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí este versículo, amado hermano, habla de que para no caer como el pueblo de Dios y como muchas personas han caído, sí, en continuos errores, continuas ocasiones, lo que quiere decir simplemente que desconfíes de ti. No te tengas confianza en ti mismo. No digas, yo soy muy fuerte. No digas, es por mi fuerza. No digas, es por mi fortaleza, es porque yo estoy bien bonito. No digas por eso.
No es por eso, es por el poder y la unción del Espíritu Santo y tu sinceridad delante de Dios. Si tú no eres sincero delante de Dios y no estás tomando estas cosas en serio, déjame decirte que corres mucho riesgo de caer. Amén. Porque las cosas de Dios es algo serio, es algo que se toma serio. Amén. Entonces desconfía de ti. No confíes en tus fuerzas ni en tu inteligencia. Es bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Amén. Dé la gloria al Señor. Hay un punto bien precioso que es ese último punto. Lo vamos a ver rapidito. Sí. El tercer punto para poder vivir una vida victoriosa es confiando exactamente en eso, en que Dios te da la victoria. Dios está para darnos la derrota o para darnos la victoria. Para darnos la victoria. Entonces, si ese es el principio, tengo un Dios que es un Dios victorioso y en su palabra promete que si Él es victorioso, yo soy victorioso. Entonces Él está para darnos la victoria. Amén. ¿Y qué dice ese versículo? El último versículo de nuestro texto. Mira qué poderoso está ese versículo, hermano. Que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Mira, amado hermano, para vivir una vida en victoria debemos de confiar en que la victoria verdadera ya es nuestra. Tú tienes que confiar en que la victoria ya es tuya. Necesitas confiar en la fidelidad de Dios. Y allí dice que Él va a ser fiel a dos promesas. En ese versículo, si te pones a verlo bien, existen dos promesas de Dios que se declara allí en ese versículo. La primera promesa de Dios es que Él no permitirá que el diablo ponga delante de nosotros alguna tentación que tú no puedas resistir. Si tú dices, ay, esta tentación es insoportable, no la puedo resistir, no digas eso. Estás pasando por una tentación o una prueba dura en tu vida, no digas tú que no la puedes pasar, porque si Dios permitió que eso estés pasando es porque Él sabe que tú puedes resistirla. Amén. Amén. Él sabe que tú la puedes resistir, amados hermanos. Amén. Entonces esa es la primera, amados hermanos. Date cuenta, amado hermano, porque mira, si Satanás ejerciera todo su poder sobre ti, si tuviera permiso de ejercer todo su poder sobre ti, te destruye. Te mata. Me mata. Pero está limitado. Satanás está limitado. Dios lo tiene limitado. No puede. Está limitado. Amén. Esa es la noticia más hermosa, amados hermanos. El poder de Satanás está limitado, está controlado, está sujetado, está restringido, está dominado por Dios Todopoderoso, que nos ama intensamente y que no va a permitir que nos destruya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Amén. el Señor. La segunda promesa dice, ¿qué dice allí? ¿Cuál es la segunda promesa? Que nos dará ¿qué? Nos dará juntamente también con la tentación la salida. Amén. Mira, amado hermano, tenemos la bendita promesa de Dios que nos dará una vía. O sea, es verdad que viene la tentación y está la tentación ahí bien fuerte, o está la prueba bien fuerte en tu vida. Debemos de poner mucha atención y abrir los ojos espirituales, porque dice que pongas atención, porque juntamente cuando viene la prueba viene la tentación, busca, porque por ahí está la salida, está la ruta de escape. Hay que buscar dónde está la ruta de escape, dónde me voy a escapar. La vía por donde yo voy a escapar, una vía, una senda, un camino, una vereda, con el propósito ya marcado de que no nos hundamos con el peso de una tentación abrumadora. Amén, hermano. Den la gloria al Señor con todo su corazón en esta preciosa mañana. Nosotros tenemos que
que tomar muy en serio las cosas de Dios. No es un juego, no es un juego las cosas de Dios. Y si tú andas jugando en las cosas de Dios, pueden pasar cosas tremendas. Mira, voy a platicar la historia de Elías. Elías, en una ciudad que se llama Dallas, que está aquí al norte, en la ciudad de Dallas, ahí está una iglesia. El pastor, Elías era un joven que asistía a la iglesia por una noviecita que tenía allí. Y así va a haber muchos. Se van a acercar a la iglesia por otras razones, no por los motivos principales que debemos de venir a la iglesia, porque creo en Dios y porque quiero que Dios me ayude, me quiero arrepentir de mis pecados, no, sino que se acercan por otras cosas, ¿verdad? Entonces él iba por la noviecita y el pastor predicaba y él se reía y se burlaba del pastor. Estaban las predicaciones y él decía, y les decía a la gente, hasta se sentaba enfrente y le decía a la gente, y lo miraba y le decía, sí, burlándose. No es bueno estar haciendo eso en la iglesia. No es bueno estar jugando en la iglesia. En la iglesia vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor, porque si no puede pasar una desgracia. Amén. Estamos como con esa actitud, estamos retando a Dios. Amén. Estamos tentando a Dios. Entonces él se burlaba. Bueno, así pasaron varios años y él seguía en la misma actitud, Elías. Y luego después, en cierta ocasión, le prestaron, unos amigos de Elías le prestaron un carro, porque él iba a ver a su noviecita que tenía en la iglesia, y iba a verla a su casa, y ahí iba por una avenida, de esas avenidas anchas, de 2 carriles para allá y 2 carriles para acá, y ahí iba en una avenida ancha. Entonces recibe la llamada de su esposa, porque ella se dio cuenta en qué carro andaba, y le comunicaron, y le dice, Elías, ¿en qué carro andas? Y dijo Elías, en el carro de tales, que me lo prestaron. Dice, date la vuelta y regresa ese carro, andas en un carro robado. Es un carro robado. Entonces aquel se asustó, se sobresaltó, y dice que se paró en seco y dio una U, hizo una U completa para ir a regresar el carro, y ahí estaba un sheriff. Ahí estaba un sheriff. No se dio cuenta y estaba un sheriff. Entonces cuando se regresa, el sheriff se le pega y se va atrás de él, y le prende las luces, lo para. Entonces, para eso el sheriff ya había metido en la computadora toda la información y dice, este es el carro robado. El carro que ya está reportado robado. Entonces orilló Elías y orilla el sheriff sacó su rifle. Allá andan con rifle. Sacó su rifle detrás de la puerta y le habló en el ese y le dijo, sal con las manos en alto y tírate al suelo. Y con el rifle. Y Elías se asustó. Se asustó, abrió el carro y le corrió. ¿Qué hizo el sheriff? Le quebró la espalda. Quedó en una silla de ruedas. Quedó en una silla de ruedas por no tomar en serio las cosas de Dios y estarse burlando. Tristemente. Ahora ya le sirve al Señor. Aprendió de la experiencia, le sirve al Señor y él da ese testimonio y está sirviendo en silla de ruedas en la casa del Señor. ¿Es necesario eso, hermano? ¿Verdad que no? Tomemos las cosas de Dios en serio. Tomemos, esto es algo serio, esto es algo de vida o de muerte. Amén. Dé la gloria al Señor. Los amo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a terminar, amados hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos, de esta clase? ¿En esta tarde? ¿Alguien? ¿Todo bien? Vénganse en la tarde, amén. En la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos predicación, tenemos testimonios, tenemos alabanzas. Prepare usted su testimonio, prepare su canto, un himno, una alabanza y cántele al Señor, hermano. Cántele con todo su corazón, alábele, usted venga a la iglesia a alabarle, a bendecirle, a exaltarle, amén, a glorificarle con todo su corazón. Amén, hermanos.
La paz de Cristo. Vamos a cantar un canto antes de quedar despedidos. Amén. Y vamos a después de ahí vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabe a Cristo, hermano. Vamos a cantar vamos a cantar el 419, algo así. No sé por qué, pero lo siento en mi corazón. Porque dice, no rechaces la verdad. Miren, es un consejo, pero en forma de súplica. No rechaces la verdad, porque se agrega la palabra oh. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abren la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Una invitación para que vayas a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Amén. Y yo sé que hoy no tuvimos altar, ¿verdad? Pero a veces lo podemos hacer en los altares y allí muchos aceptan al Señor Jesús. Otras veces lo hacen en sus hogares y es válido, pero que lo testifique. Que lo testifique. Amén. Todo eso es válido. Dios es espíritu. Dios está en todo lugar. Él se manifiesta en el momento que Él lo desea. Amén. Pero sí es importante, no rechaces la verdad. Abre tus ojos a la luz y ven a Jesús. Re, por favor. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abran la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, porque su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Hermano Jesús, ¿puede despedirnos en oración, por favor, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Dios los bendiga, hermanos. Amo en el Señor. Nos vemos en la tarde, amén. A partir de las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Tenemos nuestro rostro, hermano. Dios Padre poderoso, tú que reinas, Padre Santo, en todo lugar, Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta bendita palabra que trajiste hoy, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre Santo, a tu palabra, Padre bendito. A siempre decir que no es por nuestras fuerzas, Señor, sino por tu gracia, Padre bendito, Señor. De esta manera, Padre, te pido que nos ayudes mañana los que vamos a trabajar, Señor. Bendice nuestros alimentos de hoy, Padre Santo. Y ayúdanos a regresar en la tarde, Padre bendito, a escuchar tu palabra nuevamente, Señor, a cantarte, Padre Santo, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Padre bendito. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me bendiga, hermano.